Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema. Seguimos con el tema de transformaciones lineales. Ahora vamos a estudiar el sistema de valores y de vectores característicos. Anteriormente, cuando les hablaba acerca de un panorama general de lo que íbamos a tratar en este tema de transformaciones, les decía que en particular este tema de valores y de vectores característicos es quizá aquel tema del cual vamos a encontrar mayor cantidad de aplicaciones del álgebra lineal en la ingeniería. En realidad, para hablar de todo lo que implica resolver un problema de valores y de vectores característicos, vamos a utilizar en gran medida todo lo que hemos estado viendo en el tema de transformaciones e incluso cosas que hemos visto en espacios vectoriales. Digamos que este tema podría ser un primer gran corte de todo lo que hemos visto, ¿sí? Cuando sigamos avanzando en el temario y le estemos añadiendo más conceptos a todo lo que hemos estado platicando, vamos a ver que este problema de valores y de vectores característicos es fundamental para que nosotros podamos hablar de lo que se conoce como la descomposición espectral de un operador, que se basa en el teorema espectral. Y que este teorema espectral es una maravilla, entre otras atributos que le podamos encontrar, lo vamos a ver en este curso, y nos sirve para nosotros poder describir problemas, digamos, de una forma un tanto desacoplada, en la cual podemos estar asociando cada aporte de vector característico a un fenómeno físico en particular, y es la forma en la que las matemáticas nos van diciendo qué fenómeno físico va a ocurrir si tenemos cierto dato de entrada, por así decirlo, en términos muy generales. Ya que llegamos a ese tema lo vamos a platicar con más detalle, pero sí es muy importante este tema de valores y de vectores característicos. En más de una materia que ustedes lleven después se van a encontrar que tienen que resolver un problema de esta naturaleza. Entonces lo primero que tenemos que tener en mente cuando hablamos de valores y de vectores característicos es que nosotros solamente vamos a poder encontrar valores y vectores característicos de un operador lineal, ¿sí? Entonces hay que introducir con formalidad el concepto de operador lineal. Por ahí en uno de los videos que les subí como extra ya les hablaba un poco del concepto de operador lineal, pero aquí ya lo vamos a ver más en forma. Para empezar, imagínense que ustedes tienen una transformación, ¿sí? Cuando esta transformación tiene un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial como esta que tenemos aquí, esta transformación T tiene un dominio en el espacio vectorial B y un codominio en el espacio vectorial B también. Cuando yo tengo una transformación de esta naturaleza, nosotros la podemos clasificar o la podemos llamar como un operador. Entonces siempre que ustedes tomen un libro y les hable de un operador, ahí lo que significa es que es una transformación que está definida en un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial. Como las muchas que hemos trabajado aquí en más de una ocasión hemos trabajado con transformaciones que por ejemplo están definidas con un dominio en R2 y un codominio en R2. Dominio en R3, codominio en R3. A todas ellas les podemos llamar operadores, así de simple es como vamos a nombrar a un operador. Ahora, si además esta transformación es lineal, entonces le vamos a llamar al operador como un operador lineal. Es decir, todo operador que cumple los principios de superposición y homogeneidad, los mismos necesarios para que una transformación se llamara lineal. Entonces, si los cumple el operador, lo vamos a llamar como operador lineal, ¿sí? Entonces, así es como vamos a clasificar a los operadores lineales, y solamente dentro de estos operadores lineales es que nosotros vamos a poder encontrar valores y vectores característicos. Vamos a enfocarnos en entender el concepto de valores y de vectores característicos mediante tres enfoques. El primer enfoque es el que viene de los libros, que este es el concepto que ustedes podrían encontrar medianamente igual, quizá algo diferente, pero en sentido diciéndonos lo mismo. Así se lo van a encontrar en los libros, ¿no? Este es el primero que vamos a estudiar. Después vamos a darle un poco un sentido más numérico mediante un ejemplo bien sencillo en el que podamos ver a qué nos referimos con toda esta teoría que les voy a platicar ahorita. Y finalmente le vamos a dar el sentido gráfico, al cual hemos recurrido durante el desarrollo de este tema de transformaciones lineales, porque creo que nos ayuda mucho el tener una idea gráfica de lo que está ocurriendo
Nos ayuda mucho para entender los conceptos teóricos abstractos de la álgebra lineal. Si nosotros entendemos qué está pasando en R2, qué está pasando en R3 para el concepto que estemos estudiando, vamos a poder extrapolar con cierto nivel de abstracción a otros espacios vectoriales que no tenemos un concepto o una definición gráfica muy clara. Entonces, el concepto de valor y vector característico, entonces vamos a necesitar, decíamos, trabajar solamente con operadores lineales, es decir, transformaciones lineales que estén definidas en el mismo espacio vectorial, en dominio y en codominio. En este caso vamos a definir entonces a ese espacio vectorial que hace función de dominio y codominio como un espacio vectorial V sobre un campo K. Ya hemos platicado también muchas veces que este campo K o son los reales o son los complejos para este curso en particular. Dentro de estos espacios vectoriales, bueno, si yo tengo a un operador lineal definido con cierta regla de correspondencia, aquí ni siquiera estamos poniendo una regla de correspondencia. Pero yo sé que si tengo un operador, pues ese operador va a tener cierta regla de correspondencia y va a tener cierta matriz asociada. Para el caso en el cual yo estoy hablando de un operador lineal, entonces yo siempre voy a esperar matrices asociadas que sean cuadradas. ¿Por qué? Porque si tengo un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, pues evidentemente la dimensión del dominio y del codominio es la misma. Entonces yo espero siempre trabajar con matrices cuadradas. Este criterio va a ser muy importante para encontrar los valores característicos que vamos a platicar más adelante. Entonces, de todo el conjunto o infinidad de vectores que yo tenga en este espacio vectorial que hace de dominio, ¿sí?, aquellos que cumplan esta expresión que tenemos aquí, así de sencilla como se ve, son los que voy a llamar vectores característicos. ¿Qué me dice esta expresión? Bueno, esta expresión lo que me dice es que si yo quiero encontrar a la imagen de un vector B, siendo este vector B cualquiera del dominio, yo voy a ser capaz de encontrar su imagen si tomo a esto, que es un escalar, en este caso la letra griega lambda, que es la que usualmente se utiliza para denotar a los valores característicos. Si yo tomo un escalar y la multiplico por un vector, ¿sí?, noten que el vector que tengo aquí dentro de los paréntesis, es decir, el vector del dominio, es exactamente el mismo al que tengo acá. Y que este vector de forma completa está en una operación que es multiplicación por escalar contra este que es el valor característico. Entonces, a todo vector que cumpla esto, ¿sí?, va a estar asociado a un valor que nosotros tengamos aquí, ¿sí? A este valor entonces le vamos a llamar característico y a este vector le vamos a llamar vector característico. Sin importar entonces la regla de correspondencia que yo tenga aquí puedo tener una regla bastante larga incluso, ¿sí?, tan larga como mi problema me lo demande. Sin importar la regla de correspondencia que yo tenga aquí, habrá ciertos vectores, siempre voy a ser capaz de encontrar ciertos vectores que pueda reescribir de esta manera, ¿sí?, donde si yo quiero encontrar la imagen de este vector B, entonces nada más voy a multiplicar un escalar por ese vector B. Ese es el concepto entonces de valores y de vectores característicos, ¿sí? Ahorita le vamos a dar otros enfoques para que quede un poco más claro, pero esta es la clave o la definición esencial, fundamental, para hablar de valores y de vectores característicos. Todo conjunto de vectores entonces y de valores que cumplan estas condiciones los vamos a llamar como valores y vectores característicos. Y aquí ya podemos decir entonces que cada vector característico va a estar asociado a este valor. Entonces si yo cambio este valor va a estar asociado a otro vector característico. Ya vamos a platicar de esto más adelante. Otra cosa de la cual podemos ir platicando es que si ustedes pues seguramente estudian de distintos libros, estos vectores y valores característicos los pueden encontrar con distintos nombres en la literatura. Por ejemplo, autovalores, valores propios, eigenvalores, o como el nombre que vamos a utilizar aquí, que es valor característico. Todos ellos son sinónimos, todos ellos hacen referencia a lo mismo, ¿sí?, y solamente son distintos nombres que se utilizan para llamar al mismo concepto. Mismo caso para los vectores, los pueden encontrar como autovectores, vectores propios, eigenvectores o vectores característicos. Incluso hay otros por ahí ya no tan populares, aquí traté de ponerles los más populares. Entonces todos ellos van a ser sinónimos de lo mismo. Vamos a resolver este ejercicio para que veamos con un tratamiento un poquito numérico, sencillo, este concepto que tenemos aquí para tratar de que quede un poco más claro.
Entonces, en este problema trabajamos con un operador lineal que se llama T y que está definido en un espacio vectorial R2. Entonces, si es operador lineal, mismo dominio y mismo codominio. En este caso, R2. Y nos están dando la regla de correspondencia, una regla de correspondencia sencilla. Dice que la imagen de todo vector x, y va a ser igual a 2x más y, 6x más y. Y nos pide obtener las imágenes de dos vectores, el vector 3,6 y el vector menos 2, menos 4. Entonces vamos a resolver este ejemplo sencillo. ¿Sí? Ya se imaginarán ustedes cómo se resuelve. Si me están dando la regla de correspondencia y me dan dos vectores de los cuales quieren conocer su imagen, pues solamente vamos a sustituir. Así de simple como se escucha. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, el vector 3,6 y lo vamos a sustituir en esta regla de correspondencia, que es lo que tenemos por aquí. Entonces la imagen del vector 3,6, hacemos la sustitución, toda x igual a 3 y toda y igual a 6. Entonces vamos a tener aquí, la sustitución sería 2 por 3 más 6, 6 por 3 más 6. Si desarrollamos estas operaciones, vamos a encontrar que la imagen de este vector es igual a 12,24. Y de la misma forma encontramos la imagen del siguiente vector, que es el vector menos 2, menos 4. Sustituimos y encontramos que la imagen del vector menos 2, menos 4 es igual a menos 8, menos 16. Así entonces ya podemos concluir que la imagen del vector 3,6 es 12,24 y la imagen del vector menos 2, menos 4 es igual a menos 8, menos 16. Ahora vamos a tratar de buscar una relación entre cada uno de estos vectores y su correspondiente imagen, ¿sí? Enfocándonos en el concepto de valores y de vectores característicos que tenemos aquí, que nos dice que la imagen de cierto vector, sin importar la regla de correspondencia de la transformación, la vamos a encontrar si multiplicamos por un escalar al mismo vector. Entonces, con ese concepto así de sencillo como se escucha, vamos a buscar una relación de ese tipo con este vector 3,6 y su imagen, que es 12,24. ¿Qué vamos a notar? Bueno, si yo factorizo de esta expresión un 4 o saco un 4 como factor común, me voy a dar cuenta que ese 4 tendría que multiplicar al vector 3,6 para generar a este que tenemos aquí, a este 12,24. Y que este vector 3,6 coincide con el vector, digamos, del cual partí. Entonces yo podría escribir que la imagen del vector 3,6 es igual a 4, un escalar, por el mismo vector 3,6. ¿Sí? Y ya no tengo por qué utilizar la misma regla de correspondencia que tengo acá. Voy a llegar al mismo resultado, pero es mucho más sencillo de evaluar si yo encuentro esta relación. Y de la misma forma para el siguiente vector. Si yo busco la relación que existe entre este vector menos 2, menos 4 y este menos 8, menos 16, me voy a dar cuenta que también factorizando un 4, voy a obtener que ese 4 en multiplicación por escalar contra el vector menos 2, menos 4, voy a generar al vector menos 8, menos 16. Y entonces también podría escribir que la imagen del vector menos 2, menos 4 va a ser igual a un escalar igual a 4 en multiplicación por escalar con menos 2, menos 4. Y así, aquí acabamos de encontrar dos vectores distintos que están cumpliendo esta propiedad. Nos puede quedar la idea de que no son los únicos vectores, que nosotros podríamos seguir proponiendo más vectores, ¿sí? Y vamos a encontrar algunos de ellos que sí cumplan esto y otros que no cumplan. Por ejemplo, de manera muy sencilla, si yo propongo el vector 1,1, la imagen de ese vector 1,1 sería 3,7. Yo no voy a ser capaz de encontrar un escalar que multiplique al vector 1,1 y me genere el vector 3,7. Entonces el vector 1,1 es un vector que no cumple, ¿sí?, esta propiedad. Entonces hay que buscar qué tienen en común este vector 3,-6 y este vector menos 2,-4 para que nosotros entonces podamos proponer más vectores que sí cumplan esta propiedad. Entonces yo queda la sensación, ¿sí?, si yo veo este segundo número, es el doble del primer número que tengo aquí, es decir, el 6 es el doble de 3. Lo mismo que tengo aquí, menos 4, el doble de menos 2. Entonces podríamos inferir que si yo propongo otro vector distinto a estos dos, pero que cumple esta propiedad,
que el segundo número sea el doble del primero, pues podría deducir que se va a cumplir lo mismo, ¿no? Que es la imagen de ese vector, la podríamos encontrar si tomamos al escalar 4 y la multiplicamos por el mismo vector. Y lo podemos probar, que es lo que tenemos aquí abajo. Si yo propongo entonces a un vector B con esa estructura, k, 2k, es decir, este miembro del vector en R2 es el doble del primero, para cualquier valor de k en los reales, pues primero vamos a encontrar su imagen de forma convencional. La imagen de ese vector k, 2k utilizando la regla de correspondencia que tenemos aquí arriba, pues va a ser, si hacemos la sustitución, nos quedaría 2k más 2k, 6k más 2k. Simplificamos y esto va a ser igual a 4k, 8k. De este vector de aquí, factorizamos un 4 y nos damos cuenta que nos quedaría 4 que multiplica a k, 2k. Es decir, se está cumpliendo la misma relación que tenemos aquí arriba. La imagen del vector k, 2k, me olvido de todo esto, la puedo escribir o la puedo encontrar si multiplico 4 por el mismo vector. Y como esto lo validé para todo k en los reales, esto se cumpliría entonces para cualquier valor de k que yo sustituya en esta expresión. ¿Qué acabamos de encontrar? Pues acabamos de encontrar que k, 2k es un vector característico asociado al valor característico de 4. Y entonces todos los vectores que tengan esta estructura cumplen esta propiedad. Yo puedo cambiar entonces aquí, les decía, cualquier valor de k que a mí se me ocurra y va a cumplir esta relación. Entonces valor característico y este es su vector característico asociado. Así es como podemos entonces identificar, o ese es el comportamiento que tienen, digamos, numéricamente los valores y los vectores característicos. Todavía no hemos platicado cómo es que se obtienen, eso lo vamos a ver más adelante. Primero necesitamos que nos quede muy claro el concepto. Entonces ya le dimos un tratamiento numérico para que veamos de forma muy sencilla qué está ocurriendo con estos vectores o qué es lo que va a pasar cuando los encontremos. ¿Cómo podemos entonces verificar esa relación que existe entre vector y su valor característico sin importar la regla de correspondencia que tenga el operador? Ahora, para darle un sentido un poco más gráfico, vamos a proponer este problema, ¿sí? En ese problema nos están dando una matriz asociada a un operador también definido en R2. Dominio y codominio entonces está en el espacio vectorial R2. Y nos piden estudiar dos cosas, ¿no? Primero, el efecto geométrico de la transformación sobre un cuadrilátero unitario y después nos piden determinar sus valores y vectores característicos. El procedimiento que vamos a utilizar aquí es enteramente gráfico, ¿sí? No se trata de llegar a un resultado bien formal, solamente se trata de que nos quedemos con la idea de qué está pasando gráficamente en un problema de valores y de vectores característicos. Esto nos va a servir muchísimo cuando estemos hablando del teorema que les comentaba, del teorema espectral, ¿sí? Cuando hablemos particularmente de la descomposición espectral y cómo podemos describir el efecto de un operador lineal gracias a proyecciones a los vectores característicos, y para eso en esencia tenemos que caer en conceptos enteramente gráficos o geométricos. Entonces aquí este problema pues inicialmente estaba planteado para que lo hiciéramos en el pizarrón, entonces por eso hablaba de estudiar el efecto geométrico de la transformación sobre un cuadrilátero unitario, ¿sí? Un cuadrilátero nada más, para que nosotros pues pudiéramos hacer de forma muy rápida las operaciones, y graficar un cuadrilátero en el pizarrón pues no nos toma mucho tiempo, ¿no? Como ya estamos en clases en línea, entonces más que trabajar con un cuadrilátero pues vamos a trabajar con todo el espacio vectorial R2, utilizando el mismo algoritmo que les he estado mostrando y que ya les compartí. Entonces, una observación importante es que esta matriz está en función de una variable que es k. Aquí k únicamente la vamos a interpretar como una variable que nos va a servir para estudiar distintos estados de una animación que se genera por cierta transformación o cierto operador. K entonces puede tomar cualquier valor en los reales. No nos vamos a enfocar mucho, ¿sí?, en esta variable k. Vamos a darle un valor asumido. En este caso la animación que yo les pienso mostrar pues está escalada desde 0 hasta 1 o desde 0 hasta menos 1. Y la última que les mostraré está desde menos 1 hasta 1. Nada más para que nosotros podamos ver la animación. No tiene mucho sentido darle más significado a esta variable k.
sí que la podríamos relacionar, digamos, con la gama de datos de entrada que va a tener nuestro problema, ¿sí? Ya sabemos que en un problema ingenieril pues tenemos una formulación que se basa a lo mejor en algún operador y que la estructura se mantiene, pero los datos numéricos que va a tener ese operador pues van a depender en esencia de nuestros datos de entrada. Entonces esa es la interpretación que le podríamos dar acá, pero no nos vamos a meter en eso. Esto simplemente es una matriz y hay que ver acá como un número. Entonces si nosotros estudiamos qué efecto geométrico genera esta matriz, que incluso creo que ya la hemos trabajado, ¿sí? El efecto geométrico que tendría sobre el espacio vectorial R2 es este que vemos aquí, ¿sí? Ya al ver la animación, nosotros podemos sacar ciertas conclusiones con algunos ejercicios que hemos platicado aquí mediante videos. Si vemos, todo este plano R2 se comprime en una recta. Entonces ya podemos hablar de que hay una reducción de la dimensión del recorrido de esta transformación. Al comprimirse todo en una recta, entonces puedo hablar que tiene un recorrido de dimensión 1, lo cual implica que la dimensión del núcleo tiene que ser 1 para que en conjunto sumen la dimensión del dominio, que es R2. Bueno, ¿cómo nos podremos imaginar en esta transformación los valores y los vectores característicos? Empezando por los vectores característicos, ¿sí? Decíamos que para que yo pueda llamar a algo como un vector característico, tiene entonces que cumplir esta propiedad, que su imagen yo la podría reescribir como un único escalar. En este caso estoy en un espacio vectorial real, entonces este tendría que ser un único número real que se multiplica por el mismo vector del cual partí, ¿sí? Si ustedes recuerdan de un ejercicio que resolvimos en algún punto del tema de espacios vectoriales, donde validamos entonces que toda recta que corta el origen lo podemos considerar como un subespacio de R2. Y al decir que esa recta que cortaba el origen era un subespacio de R2, decíamos que cumplía dos cerraduras. Cerradura para la adición y cerradura para multiplicación por escala. Al decir que cumplía la cerradura significa que si yo tomaba dos puntos que estaban sobre esa misma recta y los sumaba, obtenía un tercer punto sobre la misma recta. Y si yo tomaba un escalar, un número real, y lo multiplicaba por un punto sobre esa recta, íbamos a encontrar un nuevo punto, pero que también estaba sobre la misma recta. Entonces, cuando yo particularizo este problema a R2, estoy hablando de que podría describir el fenómeno de vector característico como una recta. Significa entonces que yo tendría que identificar aquí el conjunto de vectores que solamente se están desplazando sobre una misma recta, de tal suerte que yo podría describir su imagen después, o su estado geométrico después de la transformación mediante un único escalar que multiplica al mismo vector. Eso habla de que tiene que estar sobre una misma recta. Entonces aquí puede resultar un poco complejo de ver, aunque seguramente ya se están imaginando cuáles serían los vectores característicos de esta transformación. Ahora un poco más de detalle el proceso de identificar los valores y los vectores característicos. Les repito, enfocándonos primero en los vectores. Vamos a platicar de la misma animación ahora sobre GeoGebra para que podamos tener un poquito más de control. Entonces esta es la misma animación, es el mismo operador lineal. Si yo me pongo a variar el valor de k desde 0 hasta 1, pues veo el mismo efecto que estábamos viendo con la animación anterior, ¿no? Aquí también está para los negativos. Si yo me voy hasta -1, pues lo que pasa es que se comprime, digamos, hacia el otro, en el otro sentido, ¿no? Por así decirlo. Si yo quiero identificar aquí entonces los vectores característicos, decíamos que lo podíamos asociar a un punto que se desplaza siempre sobre la misma recta, ¿sí? Esto implicaría entonces que yo podría describir la imagen de ese vector como un escalar que lo multiplica, ya no como una mezcla de sus miembros. Es decir, si yo tengo el vector, por ejemplo, 1,1, ¿sí? No estaría mezclando el 1 que está como primer miembro con el 1 que está como segundo miembro. Solamente estaría realizando una operación que implicaría multiplicar por un escalar, sea cual sea, ese vector 1,1. Entonces habrá que imaginarse dónde estarán esas rectas que incluyen a todos los puntos, ¿sí?, que cumplen esta propiedad. Entonces sería un ejercicio para que ustedes lo reflexionaran un momento. Y si nosotros dejamos que esto se anime, habría que buscar o pensar dónde podríamos ubicar esas rectas.
Entonces alguien podrá decirme que, bueno, si nosotros trazamos lo que podríamos llamar como una cruz o dos diagonales en esa posición, todos los puntos que están sobre estas diagonales, ¿sí? Por ejemplo, estos tres puntos, los tres de acá y los tres de acá, esos puntos siempre se están desplazando, o esos vectores siempre se están desplazando sobre la misma recta. Es decir, podríamos decir, si le damos un sentido todavía más geométrico, están cambiando su magnitud, pero nunca están cambiando su dirección, ¿sí? Siempre están entonces sobre la misma recta. Pues eso es precisamente lo que podríamos llamar como los vectores característicos. Solamente esos vectores en esta transformación o en este operador lineal son los que cumplen esta propiedad. Cualquier otro vector que no esté sobre esta línea, sobre estas dos líneas, sí se está, además de cambiando su magnitud, está cambiando su dirección. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar un vector B que no tiene nada que ver con esas rectas. Y si se fijan, ese vector B, además de estar cambiando su magnitud, está cambiando su dirección a lo largo del efecto geométrico que genera este operador lineal. Ahí se ve cómo va creciendo y va cambiando un poco su dirección. Entonces solamente aquellos vectores que estén sobre esas líneas rectas, aquí vamos a graficar otros dos con líneas rojas, esos sí crecen o decrecen siempre entonces sobre estas mismas líneas rectas, ¿sí? Ahorita vemos cómo decrecen y incluso cambian de signo, pero nunca cambian de dirección. Entonces, ¿cómo podríamos enunciar a los vectores y a los valores característicos en función de esta animación? Bueno, vamos a detener la animación. Vamos a regresarnos al estado inicial. Que si yo quisiera describir como un conjunto de puntos a estas líneas, esta la podríamos identificar como una línea que contiene todos los puntos cuya coordenada en x es igual a la coordenada en y. Todos esos vectores entonces los podríamos describir, agrupar en un conjunto que sea, por ejemplo, k, k para cualquier valor de k en los reales. Y estaríamos hablando de este conjunto de puntos. Y esta otra que tenemos por acá, lo que nos damos cuenta es que la coordenada que tenga en x es la misma que tiene en y, pero con signo contrario. Entonces lo podríamos describir como el conjunto de vectores que tengan coordenadas, por ejemplo, k, menos k, o menos k, k, ¿no? No importa, estamos haciendo referencia al mismo conjunto. Entonces esos dos serían los vectores característicos. Ahorita no vamos a hablar del valor característico porque ese depende de lo que le demos aquí acá. Perdón, en este ejercicio, del valor que le demos aquí acá, de eso nada más va a ser la escala, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando multiplicábamos a un polinomio por una escala, lo único que hacíamos era, digamos, escalarlo y conservaba sus mismas raíces. Pues un fenómeno similar ocurre aquí, ya platicaremos por qué guarda una relación muy estrecha con los polinomios. Pero así es como vamos a ver geométricamente o imaginarnos siempre que nos pongan un problema de valores y de vectores característicos y nosotros los encontremos. Algo así está ocurriendo con ese espacio vectorial en el cual está trabajando un operador lineal. Entonces, hasta el momento nos hemos concentrado en el concepto de valores y de vectores característicos. Ahora vamos a concentrarnos en cómo es que se obtienen y para esto ya vamos a empezar con ejercicios convencionales tipo serie o tipo exámenes finales. Bueno, antes de resolver este ejercicio vamos a deducir el método que vamos a utilizar para encontrar los valores y los vectores característicos, que se basa en la ecuación, en la deducción, perdón, de dos ecuaciones fundamentales para este proceso. Entonces vamos a platicar a manera de introducción. La deducción de esta ecuación es muy académica, es muy sencilla, ¿sí? No es más difícil que cualquier ecuación matricial que ustedes hayan resuelto en su asignatura de álgebra. Entonces de forma muy sencilla vamos a llegar a estas ecuaciones que les comento. La definición de valores y de vectores característicos es tan sencilla como este esquema, ¿sí? Dos espacios vectoriales que cuando yo hablo de un operador lineal es el mismo espacio vectorial, por eso es que aquí tenemos B y B. Y entre estos dos espacios, dominio y codominio, existe un operador lineal con un dominio en B y codominio en B. ¿Qué hace este operador lineal? Toma todo vector B y encuentra su imagen en el espacio vectorial que también es B, pero evaluado con cierta regla de correspondencia que tenga el operador. ¿A qué vectores yo voy a llamar como característicos? Pues aquellos que sin importar la regla de correspondencia yo pueda describir
como el vector multiplicándose por un escalar. Eso es la condición entonces que yo tengo que satisfacer para encontrar algo que le pueda llamar valor característico y valor característico. Entonces vamos a partir de la ecuación que ya hemos trabajado bastante en todo este tema. Esa ecuación que me dice que si yo conozco la matriz asociada a una transformación, en este caso a un operador, si yo la multiplico por un vector de coordenadas en el dominio, voy a encontrar el vector de coordenadas de su imagen. Así, la misma ecuación que hemos trabajado ya muchas veces. Ahora, cuando yo hablo de un operador lineal, significa que tengo un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial. Y que por conveniencia, entonces yo siempre voy a estar utilizando la misma base. Si este espacio vectorial es el mismo que tengo acá, pues para qué voy a estar cambiando de base. Entonces voy a llamarle como A la base del espacio vectorial B que voy a utilizar en este proceso. Y eso me permite entonces reescribir esta ecuación estando todo en función de la base A. Entonces tendría una matriz asociada al operador T, pero que va a estar con una base de origen igual a A y una base de destino igual a A también, multiplicándose por un vector de coordenadas de la base A, y lo que me va a dar como resultado es un vector de coordenadas también de la base A, pero ahora de la imagen bajo B. Nuevamente aquí en muchos libros ustedes se podrán encontrar esta ecuación sin ningún tipo de índice, ¿no? Es decir, aquí nada más matriz asociada a T por vector B sin corchetes, igual a la imagen del vector B sin corchetes. ¿Por qué? Porque si estoy hablando siempre de la misma base, se podría sobreentender que no hay necesidad de estar indicando en cuál base. En los apuntes que yo les voy a pasar y en los ejercicios que vamos a estar haciendo aquí se las vamos a dejar. La razón es que estemos conscientes siempre de que esto es vector de coordenadas y esto también. Y que si por algo mi problema me obliga a utilizar bases que no son canónicas, entonces como yo estoy escribiendo la base a la cual está referido, voy a estar consciente siempre de revisar en qué base estoy trabajando. Y si veo que la base no es la canónica, entonces sí voy a tener que hacer un procedimiento algebraico para encontrar coordenadas y aquí para hacer la combinación lineal para llegar a la imagen del vector. Entonces esto es por si se las encuentran en otros apuntes sin ninguna base, pues es la razón por la cual se la estamos dejando en este curso. Ahora, ¿qué condición queremos satisfacer? Pues esta, ¿no? Que la imagen de un vector B yo la puedo escribir como un escalar que sale del campo, multiplicándose por el vector B. Aquí ponemos la precisión o la adición a esta condición de que queremos un vector B distinto del vector 0. ¿Por qué? Bueno, esta es una condición que se agrega como una formalidad matemática. ¿Por qué? Porque si B es igual a 0, ¿sí? Pues es una condición que yo sé que siempre se va a cumplir. Ya vimos en alguno de las propiedades de este tema de transformaciones que la imagen del vector 0 siempre va a ser 0, sin importar el operador lineal en cuestión. Por lo tanto, esto no es una característica particular de un operador. Al cumplirse en todo, se convierte en una trivialidad. No importa en qué espacio vectorial esté, no importa con qué operador lineal esté trabajando, la imagen del vector 0 siempre va a ser igual al vector 0. Entonces esa es una solución que no me interesa. Si es una solución de esta condición que tenemos aquí, si yo sustituyo aquí el 0, sé que eso se va a cumplir. Pero al ser una trivialidad, hacer algo que yo sé que siempre se va a cumplir, lo voy a excluir de mi solución inicial. En algún punto del procedimiento lo vamos a agregar al vector 0 porque ya sabemos que cumple y nos va a servir para describir otro concepto que se llama espacio característico. Pero siempre que estemos encontrando solamente vectores característicos, vamos a verlo como una formalidad matemática, vamos a ponerle que el vector 0 no pertenece a la solución y esta es la razón. Al ser una trivialidad no es característico de ningún operador ni de ningún espacio, es una solución que no nos interesa. Esta condición sí. Entonces vamos a incluir esta condición que tenemos aquí en esta ecuación que estamos manipulando, ¿no? ¿Qué le hemos hecho a esta ecuación? Pues primero la pusimos de forma general. Después dijimos, bueno, como estoy en un operador lineal, mi dominio y mi codominio es igual, puedo utilizar la misma base en dominio y codominio, entonces cambiamos los índices y todo está en función de una base A del espacio vectorial B. Vamos a incluir esta condición en esta ecuación. ¿Cómo la vamos a incluir? Bueno, yo aquí sé que estoy encontrando, si yo multiplico la matriz asociada al operador por el vector B, sé que estoy encontrando su imagen bajo la transformación T. Entonces yo puedo incluir esto en esta parte de la ecuación.
Si yo sustituyo que la imagen de este vector b tiene que ser igual a lambda por b, lo que estoy diciendo es que lo que encuentre aquí tiene que ser un vector característico. Entonces vamos a incluir esa condición, que es lo que tenemos aquí. Ahora lo que yo tengo matriz asociada al operador por el vector de coordenadas de b en la base A va a ser igual a esto. Si yo llego a resolver esta ecuación, pues voy a encontrar la solución para los vectores característicos. ¿Por qué? Porque solamente estoy encontrando al vector b que cumple esta condición, que su imagen va a ser igual a lambda por b. De esta forma, yo ya construí mi ecuación, digamos, general. De aquí voy a deducir otras dos ecuaciones, porque si se fijan aquí tenemos dos incógnitas. Una incógnita es el vector, que le voy a llamar característico, pero tampoco conozco el valor de lambda, ¿sí? Entonces vamos a seguir manipulando algebraicamente. Lo primero es que le vamos a dar una estructura de un sistema de ecuaciones homogéneo. Para esto lo que vamos a hacer es, como decimos coloquialmente, tomamos este que es un vector y lo vamos a pasar restando de aquel lado. Formalmente estamos restando de ambos lados de la ecuación este término. ¿Y qué me va a resultar? Entonces me va a quedar matriz asociada T por el vector de coordenadas de B respecto a la base A, menos el vector que se forma de multiplicar por lambda al vector B, como vector de coordenadas todavía, igualado al vector 0. De este lado voy a tener una resta de vectores, entonces tiene que aparecer un vector 0. Ahora, en sus clases de álgebra, pues seguramente resolvieron muchas ecuaciones de este tipo. Yo podría factorizar entonces, bueno, antes de hacer la factorización, una propiedad de lo que hemos estado platicando es que podríamos sacar este escalar de la expresión del vector de coordenadas. Va a ser equivalente si yo encuentro las coordenadas de este vector ya multiplicado, o si primero encuentro las coordenadas del vector y luego lo multiplico por lambda. Entonces lo vamos a sacar, digamos, de esta evaluación de vector de coordenadas, no estamos alterando la igualdad. Y ahora sí podemos factorizar. Este término contiene al término de lo que es el vector de coordenadas de b en la base A, lo mismo que este que tenemos acá. Entonces podemos factorizar ese término de la expresión que tenemos del lado izquierdo. Y así como decíamos en álgebra, si está, digamos, post multiplicándose en ambos términos, entonces lo vamos a factorizar por la derecha. Tomamos este vector, entonces lo factorizamos por la derecha de toda esta expresión, y aquí lo tenemos factorizado por el lado derecho. ¿Y aquí va a estar multiplicando este vector? Bueno, pues a la matriz asociada al operador, menos lambda. Como lambda es un escalar, entonces aquí tiene que aparecer la matriz identidad. También seguramente resolvieron muchos ejercicios en álgebra donde aparecía esta propiedad, ¿no? Que si yo quiero factorizar un vector que se estaba multiplicando por un escalar, entonces tiene que aparecer ahí la matriz identidad. De otra forma, si yo aquí nada más dejo el escalar, pues no voy a poder restar una matriz de un escalar. Entonces esta ecuación así como está es la que se conoce como la ecuación característica. Esta ecuación nos va a servir para encontrar entonces los vectores característicos. Siempre que hablemos del proceso de encontrar los vectores característicos, vamos a recurrir entonces a la ecuación característica. Nótese que esta ecuación sigue teniendo dos incógnitas. Sigue teniendo al vector característico que es b, pero sigue teniendo a lambda. Entonces, antes de utilizar esta ecuación, nosotros tenemos que conocer los valores característicos y ya después vamos a recurrir a esta ecuación para encontrar entonces los vectores característicos. ¿Y cómo es que vamos a encontrar a estos valores característicos? Bueno, si yo tengo esta ecuación, lo primero que puedo hacer es interpretarla como un sistema de ecuaciones homogéneo. Esto es más evidente si la escribo de forma explícita. La matriz asociada a un operador, pues yo sé que va a tener un tamaño igual a n por n, siendo n la dimensión del espacio vectorial que hace función tanto de dominio como de codominio. Ya sabemos entonces que esta matriz siempre va a ser cuadrada. A esta matriz, tenga los coeficientes o los miembros que tenga, le voy a restar lambda veces, bueno, lambda por la matriz identidad del mismo orden, ¿sí? Para que se pueda realizar la resta. Entonces aquí el subíndice n me indica que esta matriz va a ser del tamaño, de orden n, siendo n la dimensión del espacio vectorial. Y esto se está multiplicando por el vector b, ¿sí? Como vector de coordenadas. Estas serían las coordenadas del vector b. Si son bases canónicas, pues coincide en esencia con el mismo vector. Y esto está igualado al vector 0, así como lo tenemos aquí. Entonces estamos hablando de un sistema de ecuaciones homogéneo.
¿sí? Porque siempre está igualado al vector 0. Ese es el concepto que ya hemos platicado aquí muchas veces de sistemas homogéneos y que vamos a seguir recurriendo a él. Así como les mencionaba en algún punto, siempre vamos a revisitar los sistemas de ecuaciones lineales que son homogéneos y que entonces las dos condiciones de solución de este sistema, uno que nada más se satisfaga para la solución trivial, es decir, todas las variables iguales con 0. Y la otra cuando lo podemos clasificar como compatible indeterminado, donde vamos a tener infinitas soluciones. Toda esta clasificación se basa en esta matriz. Esta matriz ya es la que resulta de hacer esta operación. Entonces, si yo veo esto como un sistema de ecuaciones lineales, esta sería la matriz de coeficientes, este sería mi vector de incógnitas y este sería mi vector de resultados. Si yo ya dije que el sistema es homogéneo y esta matriz es singular, significa que el sistema va a ser compatible indeterminado y que aquí espero infinitas soluciones. Si mi matriz fuera no singular, significa que aquí voy a obtener la solución trivial. Este sistema de ecuaciones entonces solamente se satisface para todos estos valores iguales con 0. Yo acá arriba establecí que mi vector tiene que ser distinto del vector 0. Entonces yo no puedo buscar la solución trivial en este sistema de ecuaciones. ¿Están de acuerdo? Si yo de entrada dije que el vector b tiene que ser distinto al vector 0, no puedo proponer como solución aquí todas las variables iguales con 0. Entonces la solución que me interesa de este sistema de ecuaciones es la solución compatible indeterminada, es decir, infinitas soluciones que puedan tener las variables que estén aquí en el vector de incógnitas. ¿Por qué también me interesa tener una solución indeterminada? Bueno, ustedes ya vieron en la animación que en ese caso que teníamos un operador en R2, todo degenera a una recta, y una recta se forma por una infinidad de puntos. Entonces, cuando yo encuentro un vector característico, en realidad estoy encontrando la estructura de muchos vectores, y todos los vectores que cumplan esa estructura forman parte del vector característico. Entonces, si yo quiero encontrar aquí una solución indeterminada, tengo que forzar a que esta matriz sea singular. ¿Y cómo podría forzar a que esta matriz sea singular si esto es A11, A12 y así hasta llegar a ANN? Esto va a ser dato de entrada del problema. ¿Por qué? Porque esto es la matriz asociada al operador que depende de la regla de correspondencia. Es decir, yo no puedo manipular esta matriz. ¿Qué sí puedo manipular? Puedo manipular el valor de lambda, ¿sí? Entonces, si yo quiero que esta matriz sea singular, puedo resolver un problema para encontrar los valores de lambda que hagan que esta matriz precisamente se convierta en una matriz singular. Si yo encuentro esos valores de lambda que hacen que esa matriz sea singular, voy a forzar a que la solución para estas incógnitas sea una solución indeterminada y que yo pueda encontrar una infinidad de vectores que le den solución a este problema. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a forzar entonces que este determinante sea igual con 0, que es lo que tenemos aquí. Si se fijan, aquí sigo teniendo una ecuación para una incógnita que es lambda. Aquí ya no juega para nada el vector b. Aquí sí tengo una ecuación que depende de un incógnito. Y si yo quiero forzar que esta matriz sea singular, entonces lo que voy a hacer es forzar a que su determinante sea 0. Entonces vamos a encontrar los valores de lambda que hacen que este determinante sea igual con 0. Ustedes se darán cuenta que si desarrollamos el determinante de esta expresión, pues me va a quedar una expresión polinómica en función de lambda. Es por eso que cuando se llega a esta ecuación, yo le voy a llamar a esto como el polinomio característico. Todo esto va a estar en función de lambda, entonces voy a hablar de un polinomio de lambda, ¿sí? Y como quiero que el determinante sea igual con 0 a esta expresión polinómica igualada con 0 y encontrar los valores de lambda que hacen que ese polinomio tenga un valor de 0, es un problema equivalente a los muchos que se resolvieron en álgebra en el que se encontraban las raíces de un polinomio. Si recordamos, la raíz de un polinomio era aquel valor que tomaba la incógnita o la variable que hacía que el polinomio tuviera un valor igual con 0. Es decir, gráficamente esos cortes que se hacían con el eje de las x cuando solamente trabajábamos con polinomios en x. Entonces a esta ecuación que tenemos aquí le vamos a llamar el polinomio característico, que es en resumen el determinante de esta matriz. Las raíces de este polinomio entonces es a lo que vamos a llamar valores característicos.
Ahora, del teorema fundamental del álgebra, sabemos que si este polinomio es de grado n, entonces voy a tener n raíces. El grado de este polinomio viene dado, se fijan, por la diagonal principal. Si esto fuera una matriz, por ejemplo, de 3 por 3, el grado más alto que vamos a lograr en lambda va a ser 3. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar los 3 términos que tenga la diagonal principal. Si fuera una matriz de grado 4, entonces el grado más alto va a ser 4. Entonces el grado del polinomio asociado al determinante va a ser n, siendo n, ya habíamos definido anteriormente, la dimensión del espacio vectorial. Si yo entonces tengo un operador lineal de dimensión 2, aquí voy a esperar un polinomio de grado 2. Si tengo un espacio vectorial de dimensión 3, un polinomio de grado 3, y el grado es el número de raíces. Entonces aquí la conclusión es que el número de valores característicos que yo voy a encontrar de un operador lineal es igual a la dimensión del espacio vectorial. Para un espacio vectorial como este ejemplo de dimensión n, entonces voy a encontrar n valores característicos. No necesariamente estos valores tienen que ser distintos. Ustedes también recordarán del tema de álgebra que un polinomio podría tener raíces de multiplicidad 2, de multiplicidad 3, y que eso significaba que el polinomio, que esa raíz del polinomio se repetía 2 o 3 veces. Lo mismo pasa con los valores característicos. Un operador lineal puede tener entonces valores característicos repetidos sin ningún problema. Pero siempre va a tener una cantidad de valores característicos iguales a la dimensión del espacio vectorial en la cual esté definido. Entonces, estas dos son las dos ecuaciones que les comentaba. La primera que vamos a llamar ecuación característica y esta que vamos a llamar polinomio característico. ¿Cómo se usan? Primero esta, para encontrar los valores característicos, y ya que los conocemos, los vamos a ir sustituyendo uno a uno en esta, para encontrar los vectores característicos asociado a ese valor característico que acabo de sustituir. Entonces vamos a describir el procedimiento aquí con una lista de pasos muy sencillo, que siempre que nos pidan encontrar valores y vectores característicos vamos a seguir estos pasos así como un algoritmo, ¿sí? Entonces lo primero va a ser encontrar la matriz asociada al operador, que si mi problema no me está obligando a utilizar ninguna base, pues vamos a utilizar como siempre bases canónicas, ¿sí? Si mi problema ya me está dando una base referida a ciertas bases, entonces tengo que respetar y utilizar esas bases en toda la solución del problema. Es decir, siempre que hable vectores de coordenadas, tengo que encontrarlos referidos a esa base. Entonces bien puede ser que mi problema ya me dé la matriz asociada o que me dé la regla de correspondencia. Entonces este primer paso solamente lo vamos a hacer si no me están dando la matriz asociada. Entonces ya que conocemos la matriz asociada, vamos a construir este que acabamos de comentar y que se conoce como el polinomio característico. Y vamos a utilizar esta ecuación, que es el determinante de la matriz asociada al operador menos lambda por la matriz identidad de orden n, siendo n la dimensión del espacio vectorial. Entonces si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 3, esta matriz es de 3 por 3, y le voy a restar menos lambda por la matriz identidad igual de 3 por 3. Resuelvo el determinante y como esta matriz está en función de lambda, voy a llegar a una expresión polinómica en función de lambda que va a tener un grado igual a n. Después vamos a encontrar las raíces de este polinomio, y las raíces de este polinomio son los que vamos a llamar los valores característicos del operador. Entonces en todo problema, primero, y esto es importante que ya lo tengamos claro, vamos a encontrar los valores característicos. Y cada uno de estos valores va a tener asociado un vector característico. Entonces lo que vamos a hacer una vez que ya calculamos las raíces de este polinomio, ya sabemos cuáles son los valores característicos, los vamos a ir sustituyendo uno a uno en la ecuación que aquí llamamos como ecuación característica. Entonces, por ejemplo, vamos a decir para lambda igual a 1, tomamos esa ecuación característica y vamos a sustituir lambda 1. Al sustituir aquí esto, ya nos deshicimos de una incógnita. Y ahora la única incógnita de nuestro problema es este vector. Vamos a resolver entonces esta ecuación para encontrar a este vector, y este es el que vamos a llamar vector característico asociado al valor característico. Es común utilizar índices entonces para los valores característicos y el mismo índice para su vector característico asociado. En este caso aquí tenemos valor característico número 1
y vamos a encontrar el vector característico número 1 asociado a este valor característico. Ya que lo encontremos, nos pasamos al siguiente valor, resolvemos la misma ecuación para ahora el valor de lambda igual con 2 y encontramos el vector característico número 2 y así hasta llegar a los n valores característicos. Repetimos, n siendo la dimensión del espacio vectorial. Entonces en un operador lineal definido en R2 yo voy a tener dos valores característicos y dos vectores característicos. Repitiendo, no necesariamente distintos. Entonces como aquí yo ya estoy forzando a que el determinante de esta matriz sea 0, todas estas tienen que ser soluciones indeterminadas, ¿sí? Es decir, para cada uno de los valores lambda que yo encuentre aquí, estoy forzando a que esta matriz ya desarrollada sea una matriz singular. Y al ser este un sistema homogéneo, entonces esta solución siempre va a ser compatible e indeterminada. ¿Qué significa eso? Que siempre voy a encontrar infinidad de soluciones. No habrá ningún caso de estos que a mí me dé todas las variables iguales con 0. Si eso ocurre, significa que me equivoqué en alguna parte del procedimiento. Aquí yo nunca puedo obtener la solución trivial. A diferencia de cuando encontrábamos el núcleo, que sí se podía obtener la solución trivial, aquí nunca vamos a obtener la solución trivial. Aquí siempre vamos a obtener infinitos vectores B, B1, B2 y B3 que cumplen la solución del sistema de ecuaciones, como ya vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, este es a grandes rasgos el procedimiento que siempre vamos a seguir para encontrar valores y vectores característicos. Vamos ahora sí a resolver el ejercicio que está en las diapositivas para que empecemos a ponerle números de manera formal a este ejercicio. Tenemos un operador lineal T definido en un espacio vectorial R2 como dominio y codominio, por eso le llamamos operador, y nos están dando la regla de correspondencia, que es esta que tenemos aquí. Nos piden entonces determinar valores y vectores característicos, un ejercicio muy convencional, pero que nos va a servir para empezar a familiarizarnos con este procedimiento que les propuse. Entonces esta es la interpretación gráfica del problema, espacio vectorial R2 como dominio y codominio. Aquí existe un operador lineal T con ese dominio y codominio y vamos a encontrar todos los vectores que cumplan esta condición, que les vamos a llamar vectores característicos, cada uno de ellos asociado a un valor característico. Entonces en el procedimiento que describíamos anteriormente, decíamos que nuestro paso 1, nos vamos a regresar tantito, es encontrar la matriz asociada al operador T. Entonces eso es, digamos, nuestro paso 1. Y vamos entonces a encontrar la matriz asociada al operador T. Nuestro problema no nos está restringiendo a utilizar ninguna base, entonces por simpleza vamos a utilizar la base canónica. Ya hemos platicado mucho este procedimiento simplificado y vamos a concluir que la matriz asociada a este operador lineal T va a ser igual a 4, 1 en el primer renglón y 0 y menos 4 en el segundo renglón. Esta es entonces la matriz asociada al operador. Nuestro segundo paso entonces nos decía que íbamos a construir al polinomio característico con esta ecuación, que es el determinante de la matriz asociada al operador T menos lambda por la matriz identidad de orden n. En este caso yo estoy trabajando en un espacio vectorial R2, n entonces va a ser igual a 2. Lo que voy a tener aquí entonces es que el polinomio característico va a ser igual al determinante de la matriz asociada al operador menos lambda por la identidad de orden 2. Sustituimos y desarrollamos. Entonces aquí sustituyo la matriz asociada al operador. Recuerden que determinante también lo puedo expresar como barras de valor absoluto, aunque es quizás un poco más formal utilizar la palabra det para evitar que esto se confunda con otras cosas como la norma de un vector o otros conceptos que vamos a platicar más adelante. Entonces vamos a utilizar por ahora este concepto de barras, pero que se entienda que aquí estamos haciendo referencia a un determinante. Entonces la matriz asociada al operador menos lambda por la matriz identidad, que tiene que ser del mismo tamaño que esta. Entonces la matriz identidad de orden 2. Hacemos esta operación y ya sabemos que vamos a llegar a una única matriz. Seguimos las reglas de operaciones matriciales, vamos a llegar a una única matriz y que va a ser del mismo tamaño que estas dos matrices. Me quedaría entonces 4 menos lambda, que hacemos la multiplicación por escalar y la resta miembro a miembro de cada una de estas matrices. Y sería 1 menos 0, 0 menos 0 y menos 4 menos lambda, que es lo que tenemos aquí.
ya podemos ir haciendo algunas anotaciones para que este proceso se simplifique, y si se fijan, como esto siempre va a ser lo mismo, lambda por una matriz de identidad, es equivalente a solamente restar de los miembros de la diagonal lambda. A todo lo que esté fuera de la diagonal principal nunca le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque por definición la matriz de identidad tiene unos sobre la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Eso significa que ya podríamos tomar como afirmación que todo lo que esté fuera de la diagonal nunca se va a afectar por lambda, y que este proceso es equivalente a tomar a la matriz asociada al operador y restarle lambda a todos los elementos de la diagonal principal. Así como se veía en el desarrollo que teníamos acá de forma explícita, solamente los miembros que están sobre la diagonal son aquellos que tienen un menos lambda. Entonces tenemos aquí ya una matriz de 2 por 2. El determinante de esta matriz de 2 por 2, pues hay la forma más sencilla de calcularla, pues es el producto de la diagonal principal, que en este caso serían dos binomios en función de lambda, 4 menos lambda que multiplican menos 4 menos lambda, y le vamos a restar el producto de la diagonal invertida, que en este caso sería 0. Entonces no contribuye este producto al cálculo del determinante, y el determinante únicamente tiene estos dos factores. Si desarrollamos, entonces sería 4 por menos 4 menos 16, después sería 4 por menos lambda menos 4 lambda, menos 4 por menos lambda por menos 4, nos va a quedar más 4 lambda, y menos lambda por menos lambda más lambda cuadrada. Reordenamos esto y llegamos al polinomio de grado 2, que es igual a lambda cuadrada menos 16. ¿Sí? Entonces, grado 2, ¿por qué? Porque el espacio vectorial en el que estamos trabajando es de grado 2. Si hubiera sido de grado 3, si hubiera sido de dimensión 3 ese espacio vectorial, esta matriz hubiera sido de 3 por 3, esta tendría que haber sido la identidad de orden 3, y aquí hubiéramos tenido una matriz de 3 por 3, donde todos los miembros de la diagonal iban a tener un menos lambda. Eso me garantizaba que el producto de la diagonal principal, aquí al final iba a tener tres factores lineales de lambda, me iba a quedar lambda cúbica. Por eso es que el grado del polinomio siempre resulta igual a la dimensión del espacio vectorial en el que estamos trabajando. Y el grado del polinomio también me dice el número de raíces que voy a obtener, que es mi siguiente paso. El siguiente paso entonces es obtener los valores característicos, que son las raíces de este polinomio. Y las raíces es equivalente a tomar el polinomio como una ecuación igualada a 0 y encontrar todos los valores de lambda que satisfacen esta igualdad o esta ecuación. El método que ustedes quieran, aquí se puede, como decimos coloquialmente, pasar el 16 para acá, entonces sería lambda igual a más menos la raíz de 16 y obtenemos que lambda 1 es igual a 4 y lambda 2 es igual a menos 4. No todos van a ser así de sencillos, en algunos vamos a recurrir a la fórmula general, otros se van a poder factorizar, ya sea como trinomio cuadrado perfecto, como producto de binomios o binomios conjugados. Este también podríamos haberlo resuelto así. La forma que ustedes quieran. En realidad los polinomios que vamos a resolver en estos problemas siempre van a ser sencillos, no más allá de grado 3, y en los que no se pueda, una raíz del grado 3 va a ser evidente, y ya para el grado 2 vamos a poder aplicar fórmula general. Entonces no va a ser un proceso tan complejo, ¿no? Resolvieron seguramente ustedes polinomios de grado mucho más alto y más complejos en su asignatura de álgebra. Ya conocidos los valores característicos, lo que sigue es encontrar los vectores característicos asociados a estos valores característicos. Entonces, dos valores característicos, vamos a encontrar dos vectores característicos. Y el procedimiento nos dice que vamos a ir sustituyendo uno a uno los valores característicos en la ecuación característica, y lo vamos a resolver para encontrar el vector característico asociado a cada valor. Recordando que la ecuación característica es esta que tenemos por acá. Entonces siempre vamos a hacer este procedimiento. Vamos a anotar para lambda 1 igual a 4, es decir, para el primer valor característico. Esta sería la ecuación característica. Matriz asociada al operador menos lambda 1 por la identidad de orden 2 por el vector característico igual al vector 0. La ecuación característica. Ahora noten que esta matriz es la misma a la cual ya le encontramos el determinante. Ustedes bien podrían tomar esto que tenemos aquí, escribirlo como matriz y sustituir el valor de lambda en cuestión.
Aquí yo siempre le voy a poner el desarrollo explícito para que quede la estructura de dónde sale todo esto. Pero para que ustedes vayan eficientando también sus procesos, noten que esta matriz es exactamente igual a la que nos resulta aquí, solamente que ya sustituyendo el valor de lambda 1 igual a 4. ¿Okay? Pero bueno, vamos a hacer la sustitución paso a paso. Recuerden que es un vector de coordenadas, pero como estamos en bases canónicas, pues resulta ser igual al vector que vamos a proponer. Proponemos a un vector cualquiera, es nuestra incógnita. Vector en R2, entonces x, y por simpleza, por lo común que hemos estado proponiendo. Y entonces empezamos a sustituir y desarrollar. Matriz asociada al operador es esta, menos lambda 1 que es 4. Ese es el valor que va a ir cambiando conforme vayamos encontrando cada uno de los vectores. Por identidad de orden 2, por el vector xy, toda la matriz que aquí resulte de 2 por 2 se va a operar contra este xy que son nuestras incógnitas. Nosotros estamos buscando este vector e igualado al vector 0 que para R2 es 0,0. Nuevamente desarrollamos esta expresión. Nos va a quedar entonces otra vez que solamente esta operación afecta a la diagonal principal de la matriz asociada al operador. Entonces me quedaría 4 menos 4 menos 4 menos 4. Aquí siempre hay que tener especial cuidado con el signo. Es un error común en exámenes. Este signo de menos siempre va a aparecer. Y si aquí fuera un menos 4, como va a ser en el siguiente caso, entonces hay que tener cuidado cuando cambia positivo y cuando cambia negativo. Es común en equivocarnos en los signos. Y en ese tipo de ejercicios pasa mucho. Y aquí el problema es que si nos equivocamos en un signo, bien podría ser que ese nuevo valor característico no forme parte de la solución del polinomio y entonces voy a empezar a obtener soluciones triviales. Y ese es el tipo de errores que pasan en este problema. Entonces hay que poner especial cuidado en el signo, desarrollen todo completo, no pasa nada con anotar todos los pasos. Hacemos las operaciones involucradas, entonces 4 menos 4 nos da 0, 1, 0, y aquí vamos a tener menos 4 nos da menos 8. Desde aquí ya podemos ver que el sistema es homogéneo. ¿Por qué? Porque sabemos que toda matriz que tenga una columna o un renglón lleno de ceros, su determinante es igual a 0. Entonces es singular, la solución es indeterminada. Lo ponemos de forma explícita como un sistema de ecuaciones para resolverlo. Entonces me quedaría 0 por x más 1 por y, me va a quedar y igual con 0. 0 por x menos 8 por y igual a 0. ¿Qué puedo concluir de estas dos ecuaciones? Bueno, primero me puedo dar cuenta que son equivalentes. Yo puedo multiplicar por menos 8 la primera ecuación y es exactamente igual a esta. Entonces lo que tendría que hacer aquí es despejar la variable, la única variable que tengo aquí, en cualquiera de las ecuaciones y encontrar su solución. De cualquiera de las ecuaciones, más sencillo de la primera, voy a notar que y tiene que valer 0. Este tipo de soluciones a veces generan un poco de conflicto. Interpretar qué está pasando con x aquí. El conflicto viene entonces cuando voy a decir que una variable es igual a 0 y cuando voy a decir que una variable puede tomar cualquier número real como solución. En este caso, aquí está muy claro que y tiene que valer 0. Incluso de la segunda ecuación, si yo despejo y voy a obtener un 0 entre menos 8 y eso es 0. No hay ninguna indeterminación en dividir 0 entre cualquier número real distinto de 0. Desde aquí yo puedo concluir que y vale 0. Ahora, en este sistema de ecuaciones podríamos decir en términos simples que x no interviene para nada. Si x vale 1.000.000, y ni siquiera se entera, y sigue valiendo 0. Aquí es cuando podemos decir entonces que x puede tomar cualquier valor en los reales. No importa qué número tome x, este sistema de ecuaciones se va a satisfacer en tanto cuanto y valga 0. Entonces la conclusión es entonces y vale 0 y x va a ser igual a k1, estableciendo que k1 puede tomar cualquier valor en los reales. Aquí es donde aparece la formalidad, a k1 le vamos a quitar el 0 de los reales. ¿Por qué le vamos a quitar el 0? Pues para satisfacer la formalidad que platicábamos acá arriba, que las soluciones que yo estoy buscando es para vectores característicos distintos del vector 0, por lo que platicábamos aquí. Entonces siempre que enunciemos a un vector característico hay que establecer que no puede estar incluido el vector 0. Entonces ya encontramos los valores de x y de y, reescribimos al vector característico que lo propusimos aquí arriba como x, y. ¿Sí?
donde x es igual a k1, k1 toma todos los reales menos el 0 y y siempre va a valer 0. Entonces hay que poner especial cuidado en los ejercicios que vamos a estar aquí platicando. Voy a ser muy enfático en la solución de estos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Porque sí es bien importante que estemos conscientes cuándo vamos a decir que una variable vale 0 y cuándo vamos a poder decir que una variable puede tomar cualquier número real como solución del sistema. Entonces este sería el vector característico. Ya podemos decir que el vector característico asociado al valor característico de lambda 1 igual a 4 es el vector k1, 0, donde k1 puede ser cualquier número real menos el 0. ¿Cómo comprobamos si estamos bien? Igual, esto ya es extra del procedimiento. Aquí acabaría encontrar el vector característico 1, nos hace falta el 2, pero si ustedes quisieran saber si están bien, el camino podría ser tomar esta condición. A mí siempre me gusta sugerirles algunas estrategias para que validen su resultado y de alguna forma en un examen se queden tranquilos de que el resultado al que llegaron está bien y que no se equivocaron en algún signo, en alguna operación, que por ahí se nos puede escapar un resultado. Entonces esta es la condición de vectores característicos, es la misma condición que tenemos aquí en la diapositiva. Imagen de un vector b igual a una escalar lambda por un vector b. Ahorita ya encontramos cuánto vale lambda y cuánto vale b. Entonces simplemente vamos a sustituirlos. La imagen del vector b1, que es este, entonces tendría que ser igual a lambda 1, que es 4, por el vector b1, que es este. Entonces sustituimos, y de este lado vamos a encontrar la imagen del vector k1, 0, que es el vector b1, con la regla de correspondencia del problema. Y de este lado nada más vamos a mantener el valor característico 1, que es igual a 4, por el vector b1, que es k1, 0, lo vamos a mantener hasta que podamos igualar o estar seguros de que esto es igual a lo que nos resulte del lado izquierdo. Entonces obtenemos la imagen bajo t de este vector, la regla de correspondencia de t, está por acá, es 4x más y. En este caso para nosotros x vale k1, entonces nos quedaría 4k1 más 0, que vale y, 0. Y lo que tenemos que tener aquí, 4k1, 0. De aquí factorizamos el 4 y ya comprobamos que sí llegamos al mismo resultado. Entonces esto lo pueden hacer siempre que encuentren a un vector característico y ya van a estar seguros de que están bien. El procedimiento que sigue para encontrar el siguiente vector es exactamente igual. Si ustedes quieren aquí pausar el video, tratar de encontrar el vector característico asociado a este valor número 2 hasta la comprobación. Y igual, si ya llegan al resultado, incluso ya podrían dejar de ver el video. Si sale alguna duda, entonces hay que ver la parte en la cual está la duda. Si la duda persiste, entonces acuérdense que me pueden consultar. Cualquier duda que vayan teniendo sobre video, sobre tarea, sesión de dudas o lo que sea, ¿sí? Entonces el procedimiento es igual. ¿Qué va a cambiar? Bueno, que ahora vamos a trabajar con un lambda 2 y que lambda 2 es igual a menos 4. El vector b2 que vamos a proponer, lo podemos proponer con las mismas incógnitas que b1. Nosotros estamos conscientes que es un vector diferente, entonces no hay ningún problema. Sustituimos y desarrollamos. Aquí lo que les comentaba, este signo menos siempre va a ser menos, pero aquí va a tener el signo que tenga el valor característico. Entonces aquí lo que yo tendría es 4 menos 4 por 1. Eso nos va a quedar 4 más 4. ¿Cuándo empiezan las confusiones? Cuando, por ejemplo, aquí este número resulta ser complejo, que ya trabajaremos más adelante. Menos 4 menos 4, pues eso va a ser equivalente a menos 4 más 4. Todo lo que está fuera de la diagonal queda igual, este 1 y este 0. Por el vector xy igual a 0, entonces 4 más 4 va a ser igual a 8, 1, 0, y menos 4 más 4 es igual a 0. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones homogéneo, que ya sabemos que tiene que ser indeterminado para este valor. Si por algo nos resulta determinado y solamente se satisface para la solución trivial, significa que nos equivocamos en algo. Y hay que regresar a revisar paso por paso el problema. En este caso tengo una ecuación que va a ser igual a 8x más y igual a 0. Y la segunda ecuación es nula, es decir, tengo 0x más 0y igual a 0. Tengo aquí un 0 igual con 0, que me indica una indeterminación. Si yo despejo cualquiera de estas variables, pues voy a llegar a un 0 entre 0, que es una de las indeterminaciones matemáticas, distinta a tener un real sobre 0. Eso no es una indeterminación, sino una no existencia de valor.
Entonces, si quiero resolver este sistema, de plano me olvido de esta segunda ecuación, solamente tengo una ecuación en función de dos incógnitas, ahí es donde está mi solución indeterminada. ¿Qué tengo que hacer cuando aparezca este tipo de problemas? Pues voy a despejar una variable en función de la otra. ¿Cuál variable voy a despejar en función de la otra? La que yo quiera. Aquí yo puedo despejar x en función de y o y en función de x. Como el consejo que yo siempre les doy, pues no tiene caso complicarnos la vida. Aquí lo recomendable sería despejar y para evitar tener números racionales. No es que los números racionales sean muy difíciles de tratar, pero si los podemos evitar, vamos a tener un procedimiento algebraico más suave y vamos a minimizar la posibilidad de equivocarnos en una operación algebraica sencilla. Entonces, si yo aquí despejo y, voy a obtener que y es igual a menos 8x. Ahora a x tengo que darle una solución que pueda tomar cualquier número real y en función de ese valor real que yo le dé a x voy a obtener el de y. Es decir, el valor de y va a depender del valor de x. Entonces lo que concluimos, y va a ser igual a menos 8x, el despeje que les decía aquí. Y ahora, así como dice el enunciado, podemos hacer que x tome un valor de k2. Si se fijan, al vector característico número 1 lo dejamos en función de k1, a este lo estamos dejando en función de k2. Si hubiera un tercer vector característico lo dejaríamos en función de k3. Esto va a ser útil para un tema que vamos a ver después, el último tema de transformación de lineales, donde vamos a encontrar matrices diagonales o matrices que diagonalizan a un operador. Y ahí resulta especialmente útil tenerlos definidos así, como K1, K2, K3, respetando el orden para que podamos construir estas matrices más sencillas. Entonces yo hago que x sea igual a K2, donde K2 puede tomar cualquier real menos el 0. Me regreso y entonces sustituyo aquí y voy a encontrar que y tiene que valer menos 8K2. Y entonces ya puedo escribir el vector b2 que yo propuse como x, y va a ser igual a K2, menos 8K2. Y ese sería el vector característico número 2. Si aquí yo le empiezo a dar valores a K2 distintos de 0, entonces voy a encontrar vectores que pertenezcan a este vector característico, asociado a ese valor característico de menos 4. De la misma manera que el vector característico número 1. Imagen del vector número 2 tendría que ser igual al valor característico número 2 por el vector número 2. Del lado izquierdo recordamos que tenemos que ir resolviendo el problema mediante la regla de correspondencia y del lado derecho solamente es una sustitución buscando igualar parte izquierda con parte derecha. Entonces la imagen del vector k2, menos 8k2 la vamos a encontrar con la regla de correspondencia, que es esta que tenemos aquí. Entonces tendríamos 4x más y, menos 4y. 4x en nuestro caso es igual a k2 menos, creo que era 2y, más y, perdón, y es igual a menos 8k2, entonces eso nos quedaría menos 4k2. Y de aquí teníamos menos 4 veces y, entonces nos va a quedar 32k2. Entonces factorizamos, lo que nos sirve factorizar aquí es el menos 4, eso viene dado por lo que tenemos del lado derecho. Si factorizamos el menos 4, entonces me quedaría menos 4 que multiplica k2, menos 8k2, que igual a lo que tenemos del lado derecho. Entonces ya podemos tener certeza de que nuestro resultado está bien. Entonces, este procedimiento de encontrar valores y vectores característicos se repite en cualquier problema que nos pidan encontrarlos. ¿Qué podría cambiar del problema? Que a lo mejor la matriz no esté referida a bases canónicas, entonces habrá que poner especial cuidado al encontrar este vector y al final interpretar que nuestro vector característico apenas son coordenadas y hay que multiplicarlas por los vectores de la base, es decir, la solución de x y y no terminaría aquí, este sería el escalar alfa y este sería el escalar beta que multiplican a los vectores a1 y a2 de la base a la cual estaría referida la matriz. Bueno, para terminar vamos a ver de forma muy breve qué pasa gráficamente. Entonces tenemos a la matriz asociada al operador, que es esta 4, 1, 0, menos 4, que es la que ya escribí aquí. ¿Qué efecto geométrico se logra en R2? Pues es básicamente una reflexión y un poco de expansión, ¿no? La expansión recordamos que viene dada por los coeficientes que tengamos aquí y la reflexión por los términos cruzados, por así decirlo.
Entonces, este es el efecto geométrico que se logra. ¿Qué acabamos de contar nosotros? Pues acabamos de contar la estructura que tienen que tener los vectores, que cumplen la propiedad de que su imagen se va a encontrar multiplicando por un escalar, en este caso un número real, el mismo vector. El vector B1 que encontramos es este que tiene los miembros K1, 0. ¿Qué significa eso? Que todo vector que tenga 0 en Y va a cumplir esta propiedad. ¿Cómo podríamos imaginarnos eso? Pues sería básicamente el eje X. Para verlo de forma más clara, vamos a activar unas condiciones que ya tengo aquí escritas para que sea más rápido. Esta no sería. Es la primera en este caso. Esta sería para el vector B1. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que para todo Y en 0 sí se guarda el valor. Y aquí lo que tengo, voy a exagerar en el número de puntos para que se vea más. Tengo un conjunto de puntos que solamente crecen en magnitud y siempre se mantienen sobre el mismo eje X, el que llamamos usualmente como el eje X. Todos esos puntos entonces están cumpliendo esta propiedad. Su imagen va a resultar de multiplicar un 4 por ese mismo vector. ¿Qué significa eso? Que la imagen del vector, si por ejemplo este punto que es el más cercano empezó siendo 1,0 va a terminar siendo 4,0. Si por aquí yo tengo el 10,0 va a terminar siendo 40,0. Y así. Para el vector B2, entonces tengo que encontrar un fenómeno similar. El vector B2 yo encontré que tiene que tener estructura K2, menos 8K2. Y si lo vemos en términos de ecuaciones, que Y tiene que ser igual a menos 8X, que es la condición que ya les tengo aquí escrita. Entonces, si Y es igual a menos 8X, implicaría que aquí ya tengo Y igual a menos 8X, ¿no? Está invertido, pero es lo mismo. Si ejecutamos esto, entonces vamos a ver otra vez una línea recta con una infinidad de puntos. Permítanme salirme de esto. Sí, una infinidad de puntos, pero siempre estos puntos a lo largo de la transformación se mantienen siendo colineales, ¿no? Es decir, sobre esa misma línea recta. Este entonces sería el vector característico número 2 y cumple ahora la propiedad de que están asociados al valor característico de menos 4. Entonces, al haber un cambio de signo, por eso vemos una reflexión. Al inicio de la transformación, los puntos inician teniendo su signo. Imagínense, no sé, que tenga aquí menos 1,4. Al final de la transformación va a cambiar de signo y va a estar afectado por un factor de 4. Pero todos ellos, todos los puntos que podamos ubicar sobre esta recta, cumplen esa propiedad de que su imagen se va a calcular multiplicando por menos 4 el vector del cual partimos y que pertenece a esta misma línea recta. Entonces así estaríamos viendo los valores y los vectores característicos asociados a este operador lineal. Vamos a terminar.